En el libro de Hebreos. Y tenemos aquí entonces, ustedes también pueden buscar en sus Biblias en Hebreos en el capítulo 2. Y la facilidad que tenemos ahora, ¿no? De los medios digitales, aquí está el mismo texto bíblico que lo tienen ustedes en sus manos. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y entonces hacemos un pequeño repaso del domingo anterior, donde examinamos y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús, sujetándose a la muerte por causa de nosotros, tomando el mismo cuerpo mortal que nosotros, porque era la única manera de poder dar salvación al hombre, que Dios tomase cuerpo humano igual a nosotros y que Dios, es decir, el Señor Jesús, participase igual que el hombre, gustase la muerte, dice la Biblia, saborease la muerte. ¿Para qué? Que por medio de la muerte librar a los que estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, nosotros. Y ahora menciona otra vez la comparación con los ángeles, ¿no? Que ciertamente no toma a los ángeles, mas toma a la simiente de Abraham, recordando que el libro de Hebreos, su tema es la nación de Israel, que abarca tanto a los creyentes en Cristo como a los incrédulos, pero los que son de la sangre de Abraham. Por eso todo el tiempo habla de la sangre de Abraham. Por lo cual fue necesario que en todo semejase a sus hermanos, para que fuese el Señor Jesús un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, los pecados de Israel, su pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Él llevó la misma tentación que nosotros, el Señor Jesús, con la diferencia que él no cayó en la tentación del pecado. Fue tentado exactamente igual a nosotros y por eso puede socorrer a los que son tentados, puede socorrernos. Por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, recordando un detalle bastante importante para no interpretar mal el libro de Hebreos. Hermanos, no está hablando de los hermanos gentiles, nosotros creyentes en Cristo, y al decir santos y hermanos está hablando de la sangre de Israel. ¿Eh? Otra vez, no podemos olvidar, hermanos de la raza de Israel, hermanos del mismo padre Abraham, en ese sentido. Y santos, porque ellos eran, siguen siendo, el pueblo santo de Dios, el único pueblo santo en medio del mundo. Entonces, esta frase se dirige a Israel. Muy bien, participantes de la vocación celestial, a ellos Dios los llamó a santidad desde los principios del mundo. Considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ellos tenían sacerdotes humanos. Nosotros, que somos la iglesia del Señor, ya en este tiempo diferente, no tenemos ningún sacerdote humano. ¿Eh? El sacerdote, el pastor, el que predica, no es un sacerdote. ¿Cuál es la definición de sacerdote? El sacerdote es un intermediario para que los hombres puedan llegar a Dios. Ese es un sacerdote. Y en el tiempo de Israel, en el tiempo antiguo, allí sí había sumo sacerdote y él era el principal, pero también había muchos otros sacerdotes y levitas, ¿no?
Entonces, en el tiempo de ahora de la iglesia, no existe sacerdote, es decir, sacerdote humano, pero sí tenemos un sacerdote divino, el Señor Jesús. Él es nuestro sacerdote, el único intermediario entre los hombres y Dios. Él es, no hay otro. Ellos tenían sacerdotes humanos, pero nosotros no tenemos sacerdotes humanos. Tampoco tenemos los mandamientos que tenía Israel, ¿no? Y al hablar del sumo sacerdote tiene referencia a los sacerdotes antiguos, el cual el Señor Jesús como sumo sacerdote, él fue fiel al que le constituyó, es decir, a Dios el Padre, como también lo fue Moisés en toda su casa. Ahora, esta no es una casa edificada de materiales, de adobe, concreto, no. No está hablando de una casa construida, sino una casa espiritual, una casa espiritual. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, el Señor Jesús. Cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Y otra vez decimos, no, el que fabricó la casa es el Señor Jesús. Moisés era solamente un mayordomo, porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda su casa como criado, como siervo, como criado, como mayordomo de la casa de Israel, porque al decir casa, está hablando de la casa de Israel. Esta frase, la casa de Israel, se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento, la casa de Israel. También dice la Biblia, la casa de David también, el reino de Dios, la casa de David. Entonces es un nombre espiritual, la casa espiritual de Israel, encomendada a Moisés en ese tiempo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa como criado, empero para testificar aquellas cosas que después se habían de denunciar. Mas Cristo como hijo sobre su propia casa. Acá es diferente. Moisés administraba la casa de Israel como siervo, como criado. Jesús está llevando su propia casa. Él no es mayordomo, él es el dueño de la casa. O mejor dicho, él es el hijo del dueño, ¿no? El dueño de la casa espiritual es Dios. Y el Señor Jesús es hijo del dueño, del Dios el Padre. Mas Cristo como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros. Ahora, una pregunta quisiera hacerles ahora, hermanos. Cuando dice acá en Hebreos capítulo 2, 3, verso 6, la cual casa somos nosotros. Les voy a preguntar, casa espiritual ya sabemos, ¿no? ¿De qué casa espiritual está hablando? La cual casa somos nosotros. ¿Ah? Sí, la morada del Espíritu Santo, sí, ¿no? Pero ¿a quién se está refiriendo esa casa que somos nosotros? ¿La cual casa somos nosotros? ¿Perdón? A ver, alguien. La cual casa somos nosotros, dice. No es a nosotros. No es a nosotros. ¿Cuál casa espiritual? La cual somos nosotros. Israel, los hijos de Abraham, no nosotros. De allí provienen muchos errores al estudiar el libro de Hebreos. Y por eso, por ejemplo, uno de los grandes errores que más adelante veremos en el capítulo 6, por ejemplo, atribuir que la salvación se puede perder, no entendiendo que el libro entero es para ellos, para los judíos. Y cuando dice la cual casa somos nosotros, ese nosotros no somos nosotros. Ese nosotros es Israel, los judíos. ¿Eh? Muy bien. Y ya lo hemos dicho bastantes veces, pero cuando decimos, ¿quién dice nosotros? Dice nosotros la iglesia. No, no es la iglesia, es Israel.
todos los descendientes de Abraham. Creyentes o no creyentes, de ellos habla. Hermanos santos, habla de los judíos, sean creyentes en Cristo o sean incrédulos en Cristo, de la nación entera de Israel. Muy bien, es importantísimo entender la diferencia. El libro se titula Hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos, ¿no? Muy bien, entonces vamos aprendiendo entonces, ¿no? La cual casa somos nosotros, o sea, los judíos, no la iglesia, ¿ok? Si hasta el cabo retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza, manteniendo la fe en el Señor hasta el final. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y todo habla de la historia de Israel. Nosotros no hemos estado en el desierto 40 años. ¿Ve? Son ellos, no nosotros. Por eso les dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, perpetuamente yerran de corazón y ni ellos han conocido mis caminos. Ahí en el caso de Israel se puede ver las dos cosas, fíjense, la fidelidad de Dios, su gracia, su amor, su misericordia, porque Dios tomó a toda la descendencia de Abraham como pueblo suyo, como pueblo santo. No había ninguna otra nación consagrada a Dios en el mundo entero. Nuestros antepasados, los incas, eran bastante idólatras. Y bueno, en realidad cada país del mundo eran bastante idólatras. Nadie de los países del mundo seguían al Dios verdadero, únicamente los judíos, la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque Dios los escogió desde Abraham, ¿no? La descendencia de Abraham, única nación santa en el mundo. Pero hay una cosa, a pesar de que Dios los escogió como nación santa, ellos no respondieron al llamamiento divino. Y por eso el Señor dice que se indignó, me indigné con aquella generación y dije, perpetuamente yerran de corazón y ni ellos han conocido mis caminos, ni ellos. Peor los otros países apartados de Dios. Pero ahora mi propio pueblo Israel no ha conocido mis caminos. Así que juré en mi ira, si entrarán en mi reposo. Ahora este sí es condicional. Es condicional aquí, es decir, si es que entrarán, lo deja Dios como una simple posibilidad que no se sabe si es que se ha de cumplir. Este es un sí condicional. Así que juré en mi ira, si entrarán en mi reposo, es decir, si algún día lograrán entrar en mi reposo por su incredulidad, por su desobediencia. Estad alerta, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón maleado de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez la incredulidad, fíjense. En realidad, la incredulidad del hombre le lleva directo al infierno, porque en el día de hoy la misericordia de Dios está ofrecido a cada persona de este mundo. Y lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo como su propio Salvador. Aceptarle, creer en Él. Lo que le lleva al hombre al infierno ya no es el pecado que tiene, sino su falta de fe, corazón maleado de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Otra vez recordamos en el caso de Abraham, ¿no? La Biblia dice de Abraham, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Ahora, Abraham fue entre los hombres pecadores el ejemplo más grande de obediencia. No hay otro hombre más obediente que Abraham, que cuando Dios, al final de su vida, ya en sus años de madurez, de ancianidad, le dice Dios a Abraham: entrégame a tu hijo, tu único hijo, al que amas, Isaac. Entrégamelo en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Y eso tal vez es un reflejo, por un lado, de lo que Abraham veía en las naciones paganas alrededor. La gente de esos tiempos, hermanos, eran increíblemente paganos, adoradores en realidad de los demonios. Por ejemplo, tenían ellos, uno de esos pueblos tenía un dios llamado Moloc. Moloc era un ídolo de bronce muy grande, ¿no? Y tenía las manos de bronce hacia adelante, el ídolo Moloc. Entonces, estos pueblos tan idólatras, para ganar el favor supuestamente, ¿no? Para ganar bendición de su dios Moloc, dios que no existe, pero ponían leña debajo de las manos de bronce del ídolo, ponían fuego, y cuando ya estaba al rojo vivo las manos del ídolo, tomaban a su bebito y lo achicharraban en las manos del ídolo. Eso es lo que hacían estos pueblos. Y eso es lo que digo, eso, usted puede buscar, ahora todo se busca en Google, ¿no? Usted busque el ídolo de Moloch y lo que hacían esos pueblos, eso hacían. Otras veces ofrecían su hijo, uno de los reyes paganos, quiso reedificar los muros de Jericó, que Dios había hecho caer los muros de Jericó. Uno de esos reyes que vinieron siglos después quiso volver a edificar, pero Dios había pronunciado maldición sobre cualquiera que reedificara el muro. Y este hombre, para poder edificar, ofreció allí a su primogénito en sacrificio. Ya lo degollaban al niño, al bebito, a veces bebito hace un poquito más, pero siempre un niño, lo degollaban para poder construir otra vez la pared de Jericó. Ahora, nuestros antepasados, pre-incas y también los incas, hacían igual, sacrificios de niños. Hace como 2 años leí una noticia, encontraron en la zona de, de, del norte, cierta parte del norte del Perú, encontraron esqueletos de más de 50 niños sacrificados, habían sido degollados como sacrificio a los dioses. O sea, tomaban a los niños, los degollaban en sacrificio, y no uno, sino como 50 niños. Nuestros propios antepasados hacían eso. Una de las razones, tal vez, no es nada más, es una conclusión mía, pero tal vez una de las razones, Dios le dice a Abraham, pensando que si los pueblos paganos son capaces de hacer semejante sacrificio de sus propios bebés, de sus propios niños, si son capaces de entregarlos para honrar a un demonio, a un Dios falso, Abraham, yo te voy a pedir a ti, a ver si tú, Abraham, eres capaz de hacer lo mismo contigo, que yo soy tu Dios. Entrégame a tu hijo, el único que tienes, Isaac, a quien amas, entrégamelo en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, a esa edad, ya tenía más de 100 años, tenía como algo de 115 años más o menos, había aprendido a nunca más dudar de la persona de Dios. Y la Biblia dice que él sacó esta conclusión: Dios me ha prometido que de este hijo mío me va a dar él una descendencia innumerable. Y ahora Dios me pide que lo sacrifique. Por lo tanto, lo voy a sacrificar, va a morir
y luego Dios me lo va a devolver vivo de nuevo. Eso es lo que concluyó Abraham en su pensamiento. Así hizo. Y él no dudó para nada de la palabra de Dios. Se dirigió al monte Moriah y allí entonces ofreció a Isaac en sacrificio. Y cuando ya estaba Isaac amarrado y él tomó el cuchillo para degollarle, seguramente el cuello, ¿no? Porque si cortan la yugular, no sufre y rapidito muere. Entonces seguramente en el cuello. Tomó Abraham el cuchillo para degollar a su hijo, dice la Biblia. Y cuando él estaba listo, Dios le llamó del cielo y le dijo: Abraham, Abraham, allí no más, basta, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me has rehusado tu hijo, a tu único hijo. Pero lo que Dios no dijo es lo siguiente: un día, Abraham, yo tomaré la vida de mi hijo amado, el único que tengo, Cristo Jesús. Un día yo tomaré la vida de él y lo entregaré en sacrificio por amor de ti, Abraham, por amor de ti y de todos tus descendientes. Y tú no has tenido que matar a tu hijo. Yo he detenido tu mano para que no lo mates. Y Dios puso un cordero sustituto allí, ¿no? Pero un día yo entregaré a mi amado hijo a la muerte por amor de ti. Y en ese caso no lo perdonaré, tendrá que morir realmente. Por eso el sacrificio de Abraham es una figura del Señor Jesús mismo. Ahora, este hombre obediente hasta la muerte, Abraham, ejemplo supremo de obediencia, Abraham. Pero la Biblia no dice: Abraham obedeció a Dios y su obediencia le fue contada por justicia. No dice así la Biblia. ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le fue contado por justicia? ¿Su obediencia o su fe? Su fe, su fe, solamente su fe le fue contada por justicia. ¿Eh? No su obediencia, a pesar de que él llegó a la obediencia suprema. Dios dijo: tu fe. Por eso es que el corazón de incredulidad lleva a apartarse del Dios vivo. Y también hay una cosa: la fe que es auténtica siempre trae fruto de obediencia. El fruto de la fe es la obediencia, pero no es la obediencia la que salva, es la fe la que nos da salvación. Estad alerta, hermanos, otra vez. ¿A qué hermanos se refiere? A los judíos, a Israel, no a nosotros, hermanos de la sangre de Abraham, ¿ok? Estad alerta, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón maleado de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y vuelvo a repetir, fíjense, pudiera decir que en vosotros haya corazón maleado de desobediencia, ¿no es cierto? Pero no dice eso. Dice corazón maleado de incredulidad, no de desobediencia. Porque la fe produce obediencia. La incredulidad produce desobediencia. Pero el problema no empieza con la desobediencia. El problema empieza con la incredulidad. Ahí empieza el problema del hombre. ¿Cuántas veces he escuchado yo? Innumerables veces, hermanos, a veces en las películas también, hacen chistes acerca del infierno. Se ríen, ¿no? Y están dos ahí peleando, por ejemplo, esos que luchan al kung fu, y el otro, uno es japonés, el otro no es, y entonces te voy a matar y nos vamos a encontrar en el infierno japonés, así dicen, ¿no? Se ríen, hacen burla del infierno. ¿Recuerdan ustedes a los yernos de
de Lot en la ciudad de destrucción en Sodoma y Gomorra, ¿no? Los dos yernos de Lot podían salvarse. Se salvó Lot, su esposa y sus dos hijas. Y los yernos también hubieran podido fácilmente salvarse cuando Dios envió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero los yernos, cuando Lot les dijo, vengan con nosotros, escaparemos de la ciudad, porque al amanecer enviará Dios fuego desde el cielo y la ciudad entera se va a destruir. ¿Qué hicieron los yernos? Muy bien, vamos contigo y tendremos misericordia de Dios, escaparemos y no moriremos. No. ¿Qué hicieron los yernos? Les pareció a ellos como que se burlaba. Dijeron, no, nuestro suegro ya está medio con Alzheimer, seguro. Dice que Dios va a mandar candela, fuego, antes de amanecer. No, está loquito el suegro. Entonces, no hicieron ningún caso. Y cuando amaneció, todos fueron destruidos, incluyendo a los dos yernos de Lot. ¿Qué los condujo a la muerte? Su incredulidad. Su incredulidad. Y por eso es que aquí menciona corazón maleado de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado siempre engaña al hombre. Por eso es que la Biblia compara al pecado con la lepra. La lepra en la tierra de Israel era casi ya morir en vida, era la lepra. La persona que se contagiaba de lepra tenía que vivir fuera de la ciudad. No le permitían porque iba a contagiar a otro. Entonces vivía en el campo, ahí por el cerro, ahí donde no contagiaría a nadie. Su familia le llevaba la comida, le dejaba la comida de lejos, ni siquiera lo saludaban, le dejaban la comida y él venía de lejos todos los días y agarraba la comida que su familia le había dejado. Pobre hombre, muerto en vida porque tenía lepra. Y además, si caminaba por donde había gente, tenía que gritar, inmundo, inmundo, tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que nadie se acerque a contagiarse. Ahora, la lepra le iba destruyendo el cuerpo de a poquitos, iba perdiendo pedacitos de carne por todos lados, en la cara también, se le caía. Y la lepra le quitaba la sensibilidad. Por ejemplo, sus dedos ya no sentían dolor, entonces él sin darse cuenta podía cortarse el dedo entero, no sentía nada, porque la lepra le quitaba el sentido del dolor. Y la lepra es un símbolo del pecado. El engaño del pecado porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Quita la sensibilidad en la conciencia del hombre. Comienza a fornicar el hombre y al comienzo siente un poco de remordimiento, ¿no? Pero después de un tiempo ya no siente nada. Ya no le da vergüenza, ya su corazón no le remuerde, su conciencia tampoco. Él lo practica eso como si fuese completamente normal. Y él llega a la conclusión, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en esto? Porque ya no siente ni siquiera remordimiento de conciencia. ¿Por qué? Porque el pecado, así como la lepra, le quita sensibilidad y su cuerpo no siente dolor. El pecado engaña a la persona se endurece, su conciencia se endurece y ya no siente ningún remordimiento de las cosas malas que practica. Ese es el engaño del pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos, si empero retenemos firme hasta el cabo el principio de la confianza. Y retener firme la confianza, es decir, la fe.
siempre hablando de la fe. Hasta el momento no hemos encontrado aquí una palabra desobediencia. Siempre está hablando de incredulidad y confianza, que es otra palabra para la fe. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, ¿cuál es esa provocación? Porque algunos, habiendo oído, provocaron. Ahora, otra vez, la historia de ellos, la historia de los judíos en Egipto, ¿ve? No nosotros no hemos estado en Egipto, nosotros no hemos salido de la esclavitud de allá, son ellos. Porque algunos, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Mas con quienes estuvo indignado 40 años. No fue con aquellos que pecaron, cuyos miembros cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Ahí está. Mire, con cuidado, fíjense. No está diciendo que Dios se indignó y juró que no entrarían en su reposo con aquellos que no obedecieron. No dice obedecieron, dice no creyeron. Y por algo lo dice Dios. La Biblia, que es tan exacta, la Biblia es más exacta que cualquier otro libro en este mundo. Y Dios no usa la palabra aquellos que desobedecieron, sino no creyeron. Siempre por ahí empieza el problema del pecador, por no creer en la palabra de Dios, porque si esta persona creyese, en primer lugar, que él se va al infierno, y en segundo lugar, creyese que mi único Salvador es Cristo Jesús, y que si yo creo en Él me da vida eterna, Él me perdona y me da vida eterna. El Señor hizo conmigo ese proceso de confiar en Él cuando yo tenía 20 años. Hace 47 años, yo tenía 20 años. Y en ese año, en 1977, exactamente fue en abril de 1977, cuando el Señor limpió mi corazón por medio de la fe. El día que el Señor lo hizo, me daba ganas de saltar por el aire de alegría, porque yo sentí que el peso del pecado desapareció de mí. Y recién fui consciente de cuán grande era el peso del pecado cuando Dios me quitó el peso del pecado. Ahí recién comprendí. Y que Dios me quitó el peso de mis pecados porque Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Y ese mismo día, a los 20 años de edad, yo me puse a orar. Y cuando yo oré, yo sentí que estaba exactamente en el mismo lugar, en la misma presencia de Dios. Porque antes de eso, yo oraba y me parecía que había un muro de concreto entre Dios y yo, que Dios nunca me escucharía. Pero qué maravilloso es poner nuestra fe en Cristo. Y por eso el problema central del hombre está allí. Al no creer en Cristo, desemboca en el infierno. Otra vez, no es al no obedecer, sino al no creer en Cristo. Así vemos que no pudieron entrar a causa de la desobediencia, no, a causa de la incredulidad. Ahora, aquí tenemos copiado el pasaje bíblico de Números capítulo 14. Y aquí está la historia, una de las tantas veces de la incredulidad de Israel. Están ellos a las puertas de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios le prometió esa tierra
400 años atrás, cuando todavía no existían los hijos de Abraham, Dios le dijo a Abraham, esta tierra de Canaán será herencia para todos tus descendientes. Es una tierra que fluye leche y miel, le dijo Dios, pero no la van a poseer ahora, sino dentro de 400 años. Y serán esclavos en Egipto, pero yo los sacaré con grande poder de la esclavitud de Egipto. Todo eso Dios se lo anunció a Abraham 400 años antes. Ahora se está cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. Ellos salieron de la esclavitud de Egipto, eran más o menos 3 millones de personas, ya eran un país, ¿no? Todos ellos se habían vuelto un país entero. Están a las puertas de la tierra prometida. Y Dios tiene el propósito de que ellos entren a la tierra prometida. Era bajo guerra. Sí, tenían que entrar bajo conquista de guerra. Pero Dios les dijo, yo estoy con ustedes. Yo les daré victoria sobre estos pueblos y ustedes entrarán a poseer la tierra de Canaán. Eso fue la promesa de Dios. Pero veamos qué es lo que sucedió en ese momento. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces y lloró el pueblo aquella noche. Gritaron y lloraron. ¿Por qué? Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y dijéronles toda la multitud, o sea, a Moisés y a Aarón, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El pueblo incrédulo en el poder de Dios. Dios les ha dicho, les sacaré de la esclavitud y los sacó de la esclavitud. Y ahora Dios les dice, les voy a llevar a poseer esta tierra prometida. Y cuando Dios les dice, entren a la tierra prometida, ¿qué dicen ellos? Comienzan a gritar, comienzan a llorar y comienzan a decir, mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto hubiéramos muerto mejor. ¿Cuál era su pecado? Falta de fe, incredulidad era su pecado. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto es como el cristiano que dice, ¿no? Mejor estaba yo en el mundo. Mira, ahora soy cristiano y todo me sale mal. Ahora soy cristiano y mira cómo sufro. Ahora soy cristiano y mira cómo me enfermo. ¿No sería mejor volver al mundo donde estaba yo antes? O sea, al pecado. Porque ahora que soy cristiano, todo me sale al revés. No es igual que lo que dice acá. Es igualito. Mejor regresamos a Egipto. ¿Cuál era su pecado? Incredulidad en el nombre de Dios. Incredulidad. Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, o sea, decían, déjenlo a Moisés y a Aarón de lado, nombremos un capitán que nos lleve de regreso a Egipto. Qué terrible, ¿no? Por eso es igualito que el cristiano que dice, hay que volver al mundo y a la vida de pecado, porque el mundo es la vida de pecado. No es un lugar geográfico el mundo. El mundo significa la vida de pecado, tan lejos de Dios. Y eso algunos cristianos dicen, ¿no? Pues yo lo escuchaba a lo largo de tantos años. Mira cómo ese ve, mira que está lejos de Dios ese hombre, tan tramposo, mentiroso, adúltero, tantas cosas malas hace. Y mira cuántas bendiciones tiene. Todo le va bien, tiene su negocio, tiene sus casas, tiene sus carros. Todo le va bien y ese es un terrible mundano. Y yo soy hijo de Dios y mira cómo estoy. Es lo mismo. Es el mismo pecado de incredulidad.
Ahí está el problema. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la compañía de la congregación de los hijos de Israel. Perdón. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Es una costumbre que nosotros pues desconocemos. En el oriente, sobre todo en el tiempo antiguo, ellos ante algún desastre, alguna desgracia, su ropa se rompían toda la ropa, toditita la ropa se la rompían. Por ejemplo, le avisaron, ha muerto tu madre, estás lejos de ella, pero murió tu madre. Entonces él, al oír que murió su madre, se rompía toditita la ropa. Era una señal de luto, de desgracia. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en grande manera buena. Moisés había mandado 12 príncipes, un príncipe por cada una de las 12 tribus. Entraron ellos como espías a la tierra de Canaán para reconocer la tierra. Y cuando volvieron, dieron el informe. De los 12 príncipes, 10 de ellos cayeron en la incredulidad, ese pecado tan grande a los ojos de Dios. 10 de los príncipes dijeron, vamos a morir, allá hay gigantes, nos van a deshacer, mejor regresamos al país de Egipto, o si no, aunque sea morimos en el desierto, pero no vamos a entrar ahí porque somos como langostas delante de gigantes. 10 blasfemaron de Dios. Solamente 2, Josué y Caleb, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en grande manera buena. Esta tierra es la bendición que Dios nos prometió y Dios lo va a cumplir, que entraremos en una tierra grande y buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Tierra que corre leche y miel. Esa era la promesa a su padre Abraham 400 años atrás. Y Josué y Caleb entendieron, creyeron la promesa de Dios. Pero los demás 10 de los príncipes querían llevar a la rebeldía, a la incredulidad, a la nación entera. Por tanto, dijeron Josué y Caleb, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son. ¿Qué quiere decir eso? Son nuestro pan. Es decir, lo vamos a deshacer como pan. Es un dicho popular, ¿no? Como pan. No es problema. En un 2x3 lo deshacemos, porque nuestro pan son. Ellos que decían, los incrédulos, nosotros parecemos langostas delante de esos gigantes de la tierra de Canaán. ¿Qué dijeron Josué y Caleb? Conforme a la promesa de Dios. Estos son nuestro pan. En un 2x3 los vamos a deshacer. Eso es lo que a Dios le agrada. Que confiemos en Él y confiemos en sus promesas, las que están escritas en la Biblia. No hay otra forma de agradar a Dios si no es a través de la fe. En el libro de Hebreos, aquí mismo, en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, ahí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, desde que yo era niño, como estudiaba en la escuela, la escuela del Estado, ¿no? En ese tiempo estábamos en Matucana, acá arriba de Chosica, en Matucana. Entonces, cada año nos traían lecciones del catecismo católico, ¿no? Y a veces nos llevaban adentro a la misa también, y a la fuerza nos metían en la misa.
Y yo me ponía en la última banca para no tener que arrodillarme dentro de los ídolos. Pero lo que escuchábamos ahí era todo el tiempo lo siguiente. Miren, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Qué cosa es eso? Eso no es fe. La persona que habla de esa manera, el cura católico que enseña eso y todos los que se reúnen allí, no tienen fe, tienen lo contrario de la fe. No saben que Cristo les puede salvar, no entienden, no tienen fe. Por eso todo el tiempo están clamando, ¿no? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esa es una fe muerta. Una fe muerta es eso. Día y noche pidiéndole a Dios misericordia y piedad. Eso es lo que le pasó a Martín Lutero. En los años de 1500, Martín Lutero era un monje católico. Justamente esas maneras de clamar a Dios, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, una fe muerta. Él era un hombre honesto, Martín Lutero. Él se rompía la cabeza pensando, ¿cómo puedo obtener yo el perdón de Dios? ¿Cómo puedo? Mis pecados me aplastan, decía Martín Lutero. Era un hombre honrado en ese sentido y no entendía nunca, era un suplicio para él, ¿cómo puedo alcanzar el perdón de Dios? Porque le habían enseñado esa cantaleta, ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Hasta que un día Dios escuchó su oración, él había leído la Biblia. Y un día estaba caminando de rodillas las escaleras en Roma para hacer penitencia. Y ahí repentinamente le vino como un rayo de luz las palabras de Dios en la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, otra vez, con cuidado escuche. No está diciendo la Biblia, mas el justo por su obediencia vivirá. Dese cuenta, no es así la salvación. No está diciendo, mas el justo por guardar la ley vivirá. No está diciendo, mas el justo por obedecer a Dios vivirá. No. ¿Qué es lo que está diciendo? Mas el justo por su fe vivirá. Un rayo de luz sobre la mente y el corazón de Martín Lutero. De golpe lo entendió. Mas el justo por su fe vivirá. Por su fe en Cristo, es decir, porque Cristo es el objeto de nuestra fe. Y aquí entonces, en el pueblo de Israel, terminan diciendo Josué y Caleb, ¿no? De los pobladores de Canaán, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros es Jehová, no los temáis. Dios está con nosotros, no con ellos. Eso se llama fe. Dios está con nosotros. Cristo me salva. Yo he puesto mi fe en Él. Él llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Él ya me ha perdonado. Él ya me ha dado vida eterna. Eso se llama fe. Ahora entonces Josué y Caleb dicen, Dios está con nosotros, no tengan miedo, Dios está con nosotros. Entonces toda la multitud, ahora miren otra vez la incredulidad de ellos. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras. ¿A quién? ¿A los 10 incrédulos? No. A los creyentes, a Josué y a Caleb.
Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, y la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ya habían visto con sus propios ojos el mar rojo delante de ellos, detrás de ellos el ejército egipcio, y habían visto con sus ojos cuando Moisés, por indicación de Dios, extendió la vara en su mano y el mar rojo se abrió como paredes en ambos costados, y el pueblo de Israel pasó en seco. Y vinieron los egipcios detrás de ellos, y cuando ya Israel había cruzado y los egipcios estaban allí, Dios soltó el mar sobre ellos, y todos los egipcios, el ejército, se ahogaron allí. Y ellos habían visto cuántas señales que Dios hizo en medio de ellos, pero seguían en su incredulidad. Yo lo heriré de mortandad, es decir, Dios dice a este pueblo de Israel: yo lo heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré, o sea, a Moisés le dice, ¿no? Y a ti te pondré sobre gente grande y fuerte, más que él, más que este pueblo. Y Moisés respondió a Jehová: y oírlo han los egipcios, porque de en medio de él sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y oirán y dirán los egipcios a los habitadores de esta tierra, los cuales han ya oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová. Los pueblos de alrededor también han visto tus prodigios, Señor Jehová. ¿Cómo es que vas a destruir a tu pueblo? Moisés intercede por Israel. Y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Entonces Moisés le dice a Dios, porque Dios había dicho: Moisés, apártate, porque voy a destruir a este pueblo incrédulo. Y Moisés dice: no, Señor, por favor, ¿por qué vas a hacer así? En las gentes de alrededor van a escuchar que tú has hecho morir a este pueblo como un hombre, y dirán las gentes que oyeren tu fama, diciendo: porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Como no pudo hacerlos entrar, los mató ahí nomás. ¿Cómo vas a hacer esto, Padre Santo? Ahora pues, Moisés le pide a Dios: y yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, luengo de iras, quiere decir largo, ¿no? Largo de iras, que extiende su misericordia, y grande en misericordia, que suelta la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora, le dice Moisés, le ruega a Dios, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Desde Egipto hasta llegar ahí, Dios ya los había perdonado muchas veces por su incredulidad, por su rebelión. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, y que ninguno de los que me han irritado lo verá, mas mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él, y cumplió de ir en pos de mí,
y yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Y luego más allá Dios explica, toda esta generación incrédula tendrán que morir en el desierto. 40 años los voy a hacer dar vuelta y vuelta y vuelta en el desierto. ¿Para qué? Para que después de 40 años toda esta generación de los adultos mueran. Y los niños de ellos, las criaturas, los bebitos, ellos son los que entrarán a poseer la tierra prometida. Pero no esta generación incrédula, excepto mi siervo Caleb, mi siervo Josué, excepto ellos, ¿no? Vamos a terminar dando gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra de la cual vivimos, Señor. Tu palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oh Señor, tú nos hagas comprender, Padre Santo, que la incredulidad es lo que le lleva al hombre hasta el infierno, porque cualquier persona puede depositar su fe en Cristo. Y al confiar en Cristo como su propio Salvador, toda persona recibirá el perdón completo de sus pecados, la vida eterna. Gracias porque lo hiciste conmigo, Señor, a la edad de 20 años. Qué gozo tan grande que jamás puedo olvidar ese día, lleno de alegría, porque tú perdonaste mis pecados y lo sigues haciendo, Señor. Gracias por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar cada uno de nuestros pecados. Te glorificamos, te bendecimos, Señor, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Ahora le suplicamos, hermanos, ponerse de pie. Vamos a cantar el último himno.